Vamos a darle la bienvenida al Padre Miguel Ángel Rey, que va a tener la oportunidad de hablarnos de los presupuestos del quinquenio del 2020 al 2024. Y vamos a tener en cuenta las 4 partes del Catecismo de la Iglesia Católica, el telón de fondo del itinerario de la iniciación cristiana, según el documento de Aparecida, y el itinerario básico de la iniciación cristiana. Bien, como nos han ya presentado, vamos a hablar de los presupuestos para nuestro quinquenio 2020-2024. Aquí hay contadores públicos, levanten la mano, por favor. Hola, pero aquí esto no parece una asamblea de pastoral, parece de contadores públicos. Bueno, parece una asamblea de la DIAN, sí dijo aquí Gonzalo. Bueno, tengan cuidado, porque cuando uno está haciendo presupuestos, cuando está revisando presupuestos o cuando está haciendo balances, toca no tener el celular prendido, porque esto le llega un WhatsApp y causa confusión. No se preocupen, no tienen que tomarle fotos, mañana ya estará publicada en la web de la Arquidiócesis todo el material. Y si no, a algunos también les irá a llegar por correo electrónico. Es que a mí me pasa lo de los cuadros de las galerías, le toman fotos y se coloriza. Mentira, es para que no vayan a perder el hilo. Vamos a estar muy atentos a estos elementos que, como ya se pudieron dar cuenta, son importantes para la vivencia de este quinquenio que el Señor nos apronta a vivir. Cuando hablamos de presupuesto, como hay tantos contadores, ¿a qué nos referimos? A ver, Gonzalo, que fue profesor. A la planeación, si es presupuesto financiero, ingresos, costos y gastos. Gracias, Gonzalo, muy amable. Si es de cuestión financiera, entonces ingresos, costos y gastos que están por venir. Bueno, yo no les voy a hablar de eso. Yo les voy a hablar de otros presupuestos. Los presupuestos desde una perspectiva teológica y pastoral, que puede que nos encontremos muchas definiciones también o acercarse a alguna posible definición de qué sería un presupuesto teológico pastoral. Aquí queremos buscar aquellos elementos fundamentales que están a la base de nuestro proceso. Son los elementos que nosotros vamos a manejar durante todo el proceso, no solo durante este quinquenio, pero para el quinquenio concreto, pues vamos a señalar unos que el mismo Señor nos los ha ido mostrando. Bueno, ¿cuáles son, así de manera general? El primero y fundamental, la fuente. ¿Quién es? A ver, vamos a leerlo todo. Dios, ¿qué es? Si en nuestro proceso no está a la base Dios y su misterio de amor, Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, misterio trinitario, ya empezamos a fallar. Luego, en segundo lugar, está la comunidad, una comunidad cristiana. A ver, ¿qué tiene qué característica? Es una comunidad cristiana que va a ser compañía desde el primer momento. Este proceso y este quinquenio tiene que vivirse en comunidad. Ya lo hemos hecho, ¿no? Hemos ido consolidando las comunidades eclesiales misioneras y necesitamos que ese horizonte no se pierda. Necesitamos que cada día se consoliden cada vez más esas comunidades y que en esa consolidación se vaya tomando conciencia de que es una comunidad, es allí donde va a nacer el deseo de seguir a Cristo, donde se va a encontrar con Él y de empezar a
ser discípulo, pero la comunidad tiene que hacerle compañía a quien decide ponerse en camino, pero también esa persona que se pone en camino va después a formar parte, a consolidar aún más la comunidad y, ¿por qué no?, a hacer fermento para que nazcan nuevas comunidades, porque esos que nacen ahí al seguimiento de Cristo en una comunidad, más adelante seguramente se van a casar, van a contraer matrimonio, o de pronto van a seguir a Cristo y van a consagrar su vida en el misterio ordenado, o van a consagrar su vida en la profesión de votos. Empiezan a ir alimentando la vida de la comunidad, a consolidarla. Por eso la comunidad también está ahí como fin de todo este proceso. Y luego pues es el agente principal de la evangelización en nuestro caminar, y en este quinquenio la comunidad de creyentes va a tener un papel supremamente importante. No es que antes no lo haya tenido y que después no, pero yo quiero hacer mucho énfasis porque serán comunidades sólidas las que le dan consistencia a este proceso, y las comunidades eclesiales misioneras son el primer paso. Lo que estamos haciendo no podemos considerarlo un jueguito, no podemos considerarlo, como nos decían esta mañana, un requisito, un número más, sino que cada día tenemos que apuntarle a ello. Eso nos va a permitir avanzar mucho y alcanzar a consolidar ese deseo que Dios tiene para nosotros, y nos va a hacer también instrumentos muy dóciles e instrumentos muy eficaces de la consolidación del reino de Dios en esta porción de pueblo que se llama Arquidiócesis de Bucaramanga. Otros dos elementos de nuestros presupuestos serán, aquí decimos el catequista, pero no es que vaya a haber uno, ¿no? Ojalá todos podamos llegar a ser catequista. ¿Que cómo tiene que vivir ese catequista? ¿O cómo se caracteriza? A ver, leámoslo. Sobre todo, testigo. Tenemos que prepararnos muy bien, y para poder ser testigo de Cristo, ¿qué toca hacer? ¿Qué se necesita? Para que usted pueda ser testigo de un acontecimiento, ¿cómo le creen? Estuvo ahí, ¿no es cierto? Tenemos que hacer una vivencia plena de nuestro encuentro con Jesucristo para poder ser buenos catequistas. Y el catequizando, ¿cómo tiene que ser? Bueno, el catequizando, por eso aquí, el compromiso del catequista, de la comunidad que envía también al catequista, es permitir que ellos que van a ser catequizandos se encuentren con Dios y empiecen una experiencia nueva de vida en Cristo. Ya el padre Jorge también nos había ilustrado un poco cómo debe ser esa vivencia, qué significa ese verdadero encuentro con Cristo. Bien, ahora vamos como a reconocer ya los elementos tangibles de estos presupuestos, los instrumentos, los medios a través de los cuales Dios nos va a acompañar en este caminar. El primero, naturalmente, es la palabra de Dios. Ahí estará el fundamento. Ahí en la palabra de Dios encontraremos los parámetros, encontraremos los criterios para poder avanzar en nuestro proceso. Les he colocado el texto que esta mañana reflexionábamos y que nos lo han propuesto también como el texto que iluminará bíblicamente el quinquenio 2020-2024. A ver, ¿ya se lo aprendieron? ¿Efesios qué? No, pero así sí es muy fácil, está el número ahí. Fundamentalmente,
este pasaje lo vamos a leer en el contexto, como nos dice San Jerónimo, ¿no? Maestro de los exégetas. Hay que leer todo pasaje de la Biblia, lo tenemos que leer en el contexto de la Sagrada Escritura. No pensar allá, sacar el texto de su contexto para volverlo un pretexto. Porque si no, simplemente es como un eslogan de los que durante 3 meses anteriores estábamos escuchando nosotros, ¿no? Bienvenidos al futuro, y ahora sí, el futuro es hoy, y una Florida Blanca nueva y una Piedecuesta también, y todo nuevo. Y pasaron las elecciones y sí, ahí está lo mismo. Entonces se nos vuelve el texto lo mismo. Y así como tantas campañas que usted se aprendió de memoria cuando era chiquito, Coca-Cola es así, y ya ahora no quiere saber de Coca-Cola, ¿no? Y todo tiempo pasado fue mejor, y no a toda hora quéjese y quéjese el tiempo. Entonces se volvió simplemente una retahíla. No puede ser eso. Con la palabra de Dios no podemos hacer eso. La palabra de Dios no la vamos a tomar muy en serio durante este tiempo. Será la manera como vamos a… Yo quiero remarcar sobre todo el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo. Así leído, rapidito, suena bonito, chévere, pero verdaderamente esta noche dediquémosle un ratico a ese solo versículo para que miremos el tamaño de compromiso en el que nos hemos metido al estar aquí y luego animar nuestras comunidades. Porque es que mire lo que también lo dice el mismo apóstol Pablo, el versículo 14, a ver, leámoslo todos. Vamos a montar un coro polifónico aquí en la arquidiócesis, están buenos para coro. No, pero vea, ahí tenemos ese versículo 14 que también nos compromete porque nos está desnudando la realidad a la que nos enfrentamos. Cada uno la tiene que aterrizar a su propio contexto, porque como lo plantea también el proceso, hay que ir aplicándolo a una realidad específica. No será lo mismo ponerlo en práctica en Nuestra Señora de los Dolores de Upala que ir a ponerlo en la parroquia de Cristo Misionero o ir a ponerlo en un santuario como la Basílica o ahora más adelante allí en la cumbre, ¿no? Cada uno tiene que aterrizarlo a la circunstancia, pero tenemos que tomárnoslo en serio. La palabra de Dios será instrumento que no puede faltar. De aquí en adelante no puede haber uno que se diga catequista y empieza a saca colores, marcadores, videobin, computador y la Biblia. Ay, se me quedó. No, la palabra de Dios es lo primero, eso no puede faltar. Luego, el catecismo de la Iglesia Católica. Yo procuré conseguir una foto del primer catecismo de la Iglesia Católica que me llegó a mis manos en el año 1992, cuando era flaco, porque joven sí todavía, pero cuando eso era flaco. Y es un instrumento, ya vamos a ver, fue entregado, regalado a la Iglesia con la Constitución Apostólica, el depósito de la fe. Así se dice, a eso traduce fidei depósito. Y ahí dice, ¿no? Promulgado, se establece después del Vaticano II y con carácter de instrumento de derecho público. El Catecismo de la Iglesia Católica, que fue dado el 11 de octubre de 1992, a los 30 años de haberse iniciado e inaugurado el Concilio Vaticano II, el Papa San Juan Pablo II, en respuesta a las inquietudes de tantos obispos y a la solicitud que también todos manifestaban, y plantearon la elaboración de este documento precioso que tenemos y que pues también hay detrás
entre líneas está el Papa Benedicto XVI, que era el prefecto de la Congregación para la Fe en ese tiempo, y él fue el que coordinó todo este trabajo de elaboración del catecismo de la Iglesia Católica, que ya todos tuvimos ahora la oportunidad en este tour del quinquenio que acabamos de realizar, ir viendo que a lo largo de cada uno de los años tendremos la oportunidad de ir estudiando una de las cuantas partes es que tiene el catecismo. ¿Seguros? Última palabra. Vamos a ver si es cierto. Bueno, pero antes de eso hay que decir algo que San Juan Pablo II en esta misma Constitución, el depósito de la fe, nos quiso regalar para que dejar como bien claro qué significa el catecismo y cómo lo vamos a, digamos que utilizar suena como muy mecánico eso, ¿no? Cómo nos vamos a enriquecer con él en este quinquenio. Dice que de todo corazón hay que dar gracias al Señor porque en este día en que podemos ofrecer a toda la iglesia con el título de Catecismo de la Iglesia Católica, ¿texto de qué? Ojo con eso. ¿Para qué? Entonces, lo dijo el Papa San Juan Pablo II, entregando, o sea, cuando usted recibe un celular, le dicen, haga esto, y haga esto, y haga esto, y verá que le funciona lo más de bien. El Papa nos entregó una instrucción sencilla. Mire, téngalo como texto de referencia para una catequesis renovada en las fuentes vivas de la fe. ¿Por qué es renovada en las fuentes vivas de la fe y por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque resulta que este catecismo es un catecismo que es muy rico en el contenido del testimonio de la iglesia primera, de la iglesia de los santos padres. Uno se deleita leyendo cantidades de citas tomadas a pie de página de la obra de los santos padres. Y como ya que hay tantos catequistas y maestros en el directorio general de la catequesis, saben que allá nos dice, tenemos que volver a esa fuente. ¿Cómo vivió la primera comunidad cristiana? ¿Cómo vivió la iglesia de los padres? Pero no como en ese tiempo, como ellos vivieron, pero en el tiempo de ahora. Porque si no, entonces empezamos a querer vivir como San Agustín, y tal vez la experiencia de sabiduría de San Agustín la necesitamos, pero las costumbres propias de él en ese momento tal vez hoy aquí no las entendemos. Podemos necesitar la sabiduría y el celo pastoral de San Atanasio, pero no, ya hoy en día no nos da resultado irnos a vivir por allá encima de una torre, porque no nos funciona. Por ahí cuando no encuentra uno señal para llamarse encarama en un palo, pero eso no es lo más parecido. No tenemos que vivir de esa manera. No nos está pidiendo eso, nos está ese espíritu con que ellos vivieron, y allí lo vamos a encontrar. Volvamos a tomar el catecismo de esa manera. Mire cuáles son como los 4 pilares, ya los escuchamos, ya tuvimos un recorrido allí muy amablemente. Las personas que prepararon para nosotros esa exposición nos fueron contando los 4 pilares sobre los cuales se redacta y se nos regala el catecismo de la Iglesia Católica. La profesión de la fe bautismal, es decir, el símbolo, el credo que todos los domingos profesamos y en cada solemnidad. Los sacramentos de la fe, y nos va a hacer toda una, ya vamos a profundizar un poquito en ellos. La vida de fe, que es el decálogo, los mandamientos, y luego por último la oración del creyente, que tiene como centro o hilo conductor la oración del Señor o la oración del Padre Nuestro. En cuanto a la profesión de fe, pues quiere decirnos en qué consiste la revelación por la que Dios se dirige a nosotros y en qué consiste la fe por medio de la cual nosotros le respondemos a Dios que nos llama. Ese es el sentido fundamental de esa parte.
y luego tendremos la oportunidad, y será una ocasión en el año que es el próximo, donde vamos a tener ese año de la revelación y de la fe, a profundizar verdaderamente el sentido de cada uno de estos artículos que componen el símbolo de la fe, porque muchas veces nosotros repetimos y no sabemos qué quiere decir eso. La señora que se me acercó a decir: padre, cuando usted dice la comunión de los santos, quiere decir que como yo soy devota de San Francisco de Asís, detrás mío, cuando yo paso a comulgar, el espíritu de San Francisco también viene y comulga. Yo le dije, me dejó callado. Hay veces que uno inventa herejías, pero hay otras que ya les ganan, ¿no? Pasan cosas como esas. Tenemos que profundizarlo. Y a veces nosotros, lo más triste es que eso no lo dicen porque se le ocurrió, sino porque alguien le enseñó. Y lo peor que entendieron esas primeras comunidades cristianas, y como una comunidad verdaderamente cristiana tiene que profesar su fe. Ahora, lo mismo con los sacramentos de la fe, ¿no? Cómo esos sacramentos realizan la salvación de Dios en Jesucristo, que no son, vamos a ir descubriendo y le vamos a ayudar a nuestras comunidades y a las personas que van a empezar a conocer, a encontrarse, a conocer y a seguir a Jesucristo en esas comunidades, que esos sacramentos no son ritos ahí solamente, o que son ahí como actos mágicos o funciones, sino que ahí, en cada uno de esos signos, se está realizando la salvación de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a vivirlo así, porque somos los primeros que a veces nos dejamos rutinizar en la celebración de la Eucaristía, en la celebración de los bautismos, en la celebración del matrimonio. A veces es un acto más. Ya llega uno a una celebración, a acompañar a una pareja que se va a casar, y lo primero que le pregunta el coordinador del evento es: ¿su protocolo cuánto dura, padre? Ya un sacramento es un protocolo, no puede ser. El catecismo de la Iglesia Católica nos va mostrando que es un signo en el que se realiza la salvación de Dios. Ya tendremos la oportunidad de profundizar en ellos. La vida de fe, el fin último del hombre creado a imagen de Dios, es la bienaventuranza, y por tanto, pues para que nosotros podamos llegar a ella, nos muestra el camino. El catecismo nos hace una síntesis de cuál es esa bienaventuranza. Mire qué bonito el término que utiliza el Papa San Juan Pablo II para presentar la tercera parte del catecismo. Es que en ese lugar va a presentar la bienaventuranza. O sea que cuando uno hace allá su examen de conciencia y toma los mandamientos, después de tomar los mandamientos debe confrontarlos con las bienaventuranzas. Ese es el otro paso. Aquí entonces les doy ya un instrumento para ir enriqueciendo nuestra santidad y ese sentido propio del querigma, ¿no? Es encontrarnos con Jesucristo para poder cambiar, y para poder cambiar pues nos toca es seguirle el paso a Él, que es la bienaventuranza. Y en esta riqueza que trae el catecismo, confrontándonos con la más fina tradición de la iglesia de los comienzos, allá vamos a encontrar la propuesta incluso de reconocer muy bien la bienaventuranza para encontrarle sentido a la pobreza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bienaventurados los pobres, porque ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a los pobres? Porque de ellos es el reino de los cielos. Pero si nosotros lo leemos al revés: bienaventurados los que son dueños del reino de los cielos, porque ellos son pobres. Ya la pobreza no se vuelve incómoda, sino que es un elemento que me tira, que me seduce. Esta mañana nos leían también la propuesta de Benedicto XVI en Deus Caritas es uno. A Cristo no se le llega, no nos volvemos cristianos porque nos pagan o porque hacen proselitismo, sino porque hay una
decisión plena. Que los mandamientos nos llevan, no es a pensar qué dejamos de hacer o qué es lo que no puedo hacer para no irme al infierno, sino para ir descubriendo que son el camino para llegar a la bienaventuranza. Y todos los días aprendo a ser pobre, a llorar, a tener hambre, cada uno de esos dones que el Señor nos quiere regalar. Cambiamos entonces el mandamiento, ya no será una enseñanza doctrinal, sino que se va a ir convirtiendo en una experiencia de camino hacia la bienaventuranza. Luego la oración en la vida de la fe. Trata de el sentido y la importancia de la oración para la vida del creyente, desarrollando un comentario de las 7 peticiones de la oración del Señor, del Padre Nuestro. Tomar el catecismo como texto de referencia para todo este proceso de iniciación cristiana será supremamente importante, porque nos va a ir cambiando la vida en el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo y en nuestra configuración con Él. Luego, ese otro instrumento a través del cual nosotros vamos a vivenciar todos estos presupuestos, todos esos elementos que están a la base, va a ser el itinerario de la iniciación cristiana, que en el esfuerzo que hemos ido realizando, el Señor nos ha ido inspirando a todos para que con la riqueza que la Iglesia de América Latina y del Caribe le ha ofrecido a toda la Iglesia, sigamos un itinerario, pues el de Aparecida, naturalmente, ese es el que se nos propone. Y fundamentalmente lo vamos a encontrar en los números 286 a 300 de este documento, que ya nos hicieron ver muy bien esta mañana dónde y cuándo fue realizado y qué época. Estos son como los 3 elementos que componen ese particular capítulo sobre la iniciación cristiana, que se divide a su vez en lo que es ella en sí mismo, las propuestas propias de la iniciación cristiana, y ese proceso no se puede quedar única y exclusivamente cumplimos aquí ya como un capítulo de formación, sino que se tiene que ahondar en una formación permanente. Todos en la vida de la Iglesia estamos llamados a tomarnos en serio la formación permanente, y ese es el primer elemento con el cual nosotros tenemos que ir acompañando a quien quiere iniciarse en la vida cristiana. A todos esos que se van a preparar para seguir a Cristo, le tenemos que contar y le vamos quitando el chip, ¿no? La gente llega, ¿y cuánto dura la preparación para la primera comunión? De ahora en adelante, ¿cuánto va a durar una preparación para recibir la primera comunión? ¿Cuánto? 2 años. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 5 años. ¿Cuánto? 2 años. ¿Quién da más? ¿Quién dice por aquí 3? De malas, toda la vida. Para toda la vida, es una formación permanente. ¿Cuánto va a durar el famoso curso prematrimonial? Toda la vida. Toda la vida es formación permanente. A veces, ¿no?, cuando llegan y le dicen a uno, padre, ¿cuánto tiempo se necesita para prepararme para la confirmación? Bueno, pues hay que ir mirando, ¿no? Lo invitamos y vamos dialogando y vamos haciendo aquí un camino. No, pero dígame cuánto tiempo. Yo digo, a mí para recibir un sacramento me tocó 9 años. Para ser cura me tocó una catequesis de 9 años y viviendo allá en la misma casa donde me daban el cursito. Entonces ya como que les baja un poquito el zumo. Empecemos nosotros a instruir en nuestras comunidades, todos tomando conciencia. Ninguno está terminado, ninguno está acabado en el seguimiento de Cristo, ninguno es un cristiano ya terminado. Todos, mientras estemos aquí vivitos, estamos necesitados de formación permanente. Y en esa línea es que empezamos la iniciación cristiana. Entonces, la iniciación a la vida cristiana incluye
El querigma, ¿qué es querigma? ¿Qué significa querigma? ¿Un grupo musical? ¿Qué es querigma? Primer anuncio. El primer anuncio hay que poner a la gente a que sepa de Jesucristo, que tenga esa noticia. Y luego, en la iniciación cristiana lo que hace es poner en contacto a ese que se llama catecúmeno, en contacto pleno, personal, con nuestro Señor Jesucristo. Por eso las actitudes de Cristo tienen que arroparnos a todos de aquí en adelante en este proceso. En el itinerario todos tenemos que aparecer como Cristo. Si a usted le preguntan cuál es su apodo, usted tiene que decir Cristo. Si le quiere poner un apodo a alguien, que sea Cristo, porque refleja el rostro de Cristo. Eso es supremamente importante para este itinerario. Luego, ese proceso de iniciación a la vida cristiana que comienza por el querigma va a estar guiado, ya les dije, pero vuelve la burra al trigo. ¿Por qué? La palabra de Dios, que es la que nos va a conducir al encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, y que también es la que nos va a llevar a esa conversión, a tener comunidades, a consolidarnos como comunidades. Luego, aquí ya empezamos propiamente la propuesta que se nos hace de itinerario para la iniciación cristiana. Entonces es un itinerario formativo del cristiano que se inspira, y ahí está subrayado, ¿no? Tuvo siempre un carácter de experiencia en el cual era determinante el encuentro vivo y persuasivo. ¿Pero qué significa persuasivo? Llevaba a la toma de una decisión definitiva. ¿Con qué? Pues con Cristo, anunciado por auténticos testigos. La iniciación cristiana es experiencia, sobre todo experiencia. Y cuando usted quiere hacer experiencia, ¿qué hace? Práctica, ¿no es cierto? Usted tiene que vivir como Cristo. Si yo llego y le digo, Cristo ama, ¿no es cierto? Cuando usted era peladito, su profesora lo sentó allá en un pupitre y le entregó un cuaderno y un lápiz y le dijo, escriba, yo amo a mi mamá. Y usted escribió, y vuelve y escriba, y lo hizo hacer 25 planas de 11 renglones cada una. Yo amo a mi mamá, porque eso se le tiene que volver a usted un motivo de vida. Y ahorita uno le pregunta, ¿usted llamó a su mamá anoche? ¿Fue a visitarla ayer? Si ya está descansando en la paz del Señor, elevó una oración por ella, se me olvidó. Y eso, ¿por qué no hizo experiencia? Porque lo pusieron fue allá a repetir como un loro. Pero si la profesora llega y en lugar de decirle que escriba 25 veces yo amo a mi mamá, y vaya a darle un abrazo a su mamá, vaya ayúdele a barrer, vaya ayude a ordenar la casa a su mamá, inmediatamente el chino se vuelve supremamente dedicado. Así hay que, yo les cuento una experiencia ahí con los monaguillos. Cuando estaba en el seminario yo me ponía de profesor, pintándoles allá cáliz, pinten el cáliz, aprendan cómo se llama el cáliz, y ya están viejos, barrigones, calvos, y algunos están en el seminario de alumnos míos y todavía no saben cómo se llama eso. Ahora ya no peleo con eso, yo les dejo que, a ver, hágame el favor y me trae esa copa. Padre, ¿eso se llama copa? No, se llama cáliz. Ya el otro día le digo, alcánceme la copa. No, padre, se llama cáliz. Ya, aprendió. Hizo experiencia, no le tocó ponerse a pendejear, a hacer matachitos. Hay algunas personas que sí necesitamos. Para nuestra iniciación cristiana tenemos que hacer mucha experiencia de Cristo, vivir las obras de caridad, vivir los sacramentos, vivir una auténtica meditación de la palabra de Dios. Tenemos que acercarnos de verdad a la experiencia vivita de Cristo, y por eso vuelve ahí lo que nos va a ir compartiendo el catecismo de la Iglesia Católica. Luego también hay que pensar que esto es gradual, no pensar que eso es chorizado ahí y ya. Vamos a tener un camino
que va a ir progresando, que tendrá unas etapas propias. Y lo mismo, él se irá consolidando. No podemos pretender de pronto plantear un itinerario de iniciación cristiana, que ya lo veremos, es no solo para recibir el sacramento del bautismo, la confirmación y la Eucaristía, sino para todos los sacramentos y para toda la vida cristiana. Y pretender que entonces, no, como vamos a empezar a tomarnos en serio la iniciación cristiana, se necesitan 10 años para que sea un buen cristiano. Vamos a ir progresivamente asumiendo todo ese compromiso, pero lo vamos a hacer en serio. Lo vamos gradualmente creciendo en la iniciación cristiana, que es decir, el amor, el seguir a Cristo, comprenderlo, ser verdaderos discípulos de Él. Luego, ¿cuáles son los rasgos del discípulo al que tiene que llegar la iniciación cristiana? Aquí vamos hablando rápidamente. Que tenga como centro la persona de Jesucristo. Ese va a ser el primer rasgo. El centro de la vida de un buen cristiano será nuestro Señor Jesucristo. Luego, que tenga espíritu de oración. ¿A ustedes les gusta rezar? Pero solamente les gusta. De aquí en adelante a todos nos toca tener espíritu de oración, que se nos vea de verdad, que oramos y que eso produce frutos en nuestra vida. Luego dice que el otro rasgo es sea amante de la palabra, amar la palabra de Dios. ¿Qué tanto nos gusta leer la palabra de Dios? No, ya vamos a cambiar, no diga, si yo todos los días leo un versículo, el que me mandan por una de las cadenas de WhatsApp, esa no la borro tan rápido, la leo. Ahora vamos a empezar a hacer vida con la palabra de Dios todos los días, y a eso es lo que vamos a llevar a las personas que van a empezar a seguir a Cristo en nuestras comunidades. También que practique la confesión frecuente, que participe de la Eucaristía, que se inserte cordialmente en la comunidad eclesial y social, sea solidario en el amor y fervoroso. Ay, no, ¿fervoroso qué? Pero si ven el orden en que, ¿no?, tiene a Cristo por centro, un espíritu de oración, ama la palabra, vive los sacramentos, se inserta en la comunidad, es solidario en el amor y se vuelve misionero. Todos tenemos que ser misioneros. La iniciación cristiana nos lleva a eso, a ser fervorosos misioneros. Luego, dentro de todas estas propuestas de la iniciación cristiana, viene como el protagonista la comunidad, que es comunidad de comunidades, se llama la parroquia. La parroquia tiene un papel muy importante. Todo confluye hacia allí. Los movimientos, los grupos apostólicos, todas las iniciativas que vamos realizando tienen que tener como casa la parroquia, porque desde la parroquia estamos siendo acompañados por la Iglesia Universal, que es madre. Así que tenemos que ir consolidando nuestras parroquias. ¿Y cómo va a ser ese lugar donde se va a asegurar la iniciación cristiana? Pues va a tener unas tareas a las que no puede renunciar. Dice que es iniciar en la vida cristiana a los adultos bautizados y no suficientemente evangelizados. Miren, la tarea irrenunciable empieza es por evangelizar adultos ya bautizados y que no están suficientemente evangelizados. Luego, ahí sí, educa en la fe a los niños bautizados en un proceso que los lleve a completar su iniciación cristiana. Y luego inicia a los no bautizados que, habiendo escuchado el querigma, quieren abrazar la fe. Y la propuesta que nos hace Aparecida es en esta tarea el estudio y la asimilación del RICA. El RICA no es una marca de salchichas. El RICA es el ritual de iniciación cristiana de adultos. ¿Qué es RICA?
levanten la mano cuántas personas que hay aquí conocen si en su parroquia existe el RICA. Yo me imaginé. Monseñor, ¿se puede hacer un encarguito de unos 100, 110? No quiero ver, yo les digo a mis alumnos, porque a mí me toca la tarea de enseñarles sacramentos, pues si yo llego a la parroquia donde usted esté celebrando un bautismo de adultos con el ritual de niños, lo casco delante de los padrinos y de los papás del que está bautizando. No puede darse eso. Vamos a empezar a conocerlo. Queridos hermanos sacerdotes, me toca ser profeta en eso. No, tenemos que empezar a tomarnos en serio el ritual de iniciación cristiana de adultos, porque este quinquenio se articula desde la lectura y de la puesta en práctica del RICA, del ritual de iniciación cristiana de adultos. Usted se pone, los pobres obispos llegan a las parroquias y, pero esta parroquia tiene 15.000 habitantes y apenas 10 confirmados. El problema no es es que no aparecen, porque no hemos evangelizado en el orden que nos propone el ritual de iniciación cristiana de adultos. Primero tenemos que darle toda la fuerza a los que ya son bautizados, pero que no se han evangelizado como tiene que ser. Eso es lo que nos propone el RICA. Ya tendremos ocasión para poder profundizar en él. Luego, bueno, aquí ya es como la invitación, ¿no? Que podamos tener esa iniciación cristiana como el derrotero de nuestro caminar. Luego también, pues, como seguir actualizando eso, ¿no? Valora que la iniciación cristiana se lanza hacia una formación permanente, y los obispos reunidos en Aparecida valoran el hecho de que ya hay muchas comunidades donde se ha ido dando el progreso, donde ha crecido el tiempo de preparación para los sacramentos, se toma mayor conciencia de la necesidad tanto de la familia como los pastores, se comprende que es imprescindible en toda formación cristiana. Se ha constituido ordinariamente comisiones diocesanas y parroquiales de catequesis, y también es admirable el número de personas que se sienten llamadas a hacerse catequistas. Eso ya lo constatamos aquí esta mañana cuando nos leyeron y nos analizaban la evaluación del quinquenio. ¿Cuál es el comité parroquial que más número hay en la arquidiócesis? ¿Qué es lo que más hay? Copaca, ¿no es cierto? ¿Qué es Copaca? Porque es que hay algunas personas que no conocen todavía las siglas. Comité Parroquial de Catequesis, porque algunos piensan que Copaca es un nuevo parque turístico. No, Copaca es Comité Parroquial y Pastoral Catequética, puede ser, ¿no? Bueno, listo. Después dice los obispos, oiga, sin embargo, hay cosas bonitas, pero tenemos unas sombras, hay buena voluntad, se quiere, pero todavía la formación no es la deseable. Los materiales y subsidios con frecuencia muy variados y no se integran en una pastoral de conjunto, y no siempre son portadores de métodos pedagógicos actualizados. El padre Román por ahí esta mañana nos decía, ¿no? Haciendo catequesis con las guías cuando nosotros éramos catequistas en la parroquia por allá. Y eso hace bastante, porque yo era flaco y para uno subir 100 kilos eso toca bastante tiempo. Entonces, ojo con eso. Y a mí hay parroquias donde uno llega, el catequista más joven, sardino, todavía con un pedacito de alambre aquí, con otro aquí, con un tatuaje, ese saca unas hojas amarillas para la catequesis y va leyendo. Y llega uno al otro grupito donde encuentra, y una señora ya de una cierta edad, yo a veces suelo imitarlas, pero por respeto no, oiga, y eso tienen una metodología y una pedagogía con una juventud y todos los chinos atentos, moviéndose, produciendo. Y dice uno, ¿y esto qué está pasando? Pues tenemos que aprovechar toda esa riqueza que nos vamos encontrando en nuestras comunidades. Actualizar de verdad la catequesis, formarnos, ser muy obedientes. En nuestra arquidiócesis tenemos guías para eso, y tendremos que mejorarlas seguramente, sí, eso vendrá con el tiempo, pero tenemos que empezar a caminar todos en esta sintonía. La catequesis, se me adelantó mucho, este aparato se enloqueció. Ahora,
los desafíos que nos plantea la sociedad contemporánea en la que nosotros vivimos, pues nos lleva a que nosotros seamos cristianos auténticos, verdaderos, y la catequesis permanente que arranca ya en esa iniciación cristiana, carismática, que tiene a la palabra de Dios como fundamento, que nos lleva a participar en los sacramentos, pues esa formación permanente es la que nos va a garantizar verdaderamente ser cristianos a todo honor y poder ayudar a transformar esta realidad que nos preocupa, que asusta a todo el mundo, cristianos auténticos. Para eso es que se le invita a las personas, y somos todos invitados a tener una formación permanente. Luego, la catequesis permanente no tiene que ser una cosa ocasional. Tenemos que aprender, y durante este quinquenio nos lo vamos a tomar muy en serio, que se nos vuelva un itinerario, un camino, así como también nosotros pretendemos que para quien va a recibir un sacramento de iniciación cristiana, la Eucaristía, la confirmación o el bautismo, hay que hacer como unas etapas y tenemos que establecer un itinerario. Así tiene que ser la formación permanente. Tenemos que dejar ya los temitas. Hoy tenemos encuentro de parejas. ¿Qué les decimos? Llame por ahí a un psicólogo que venga y le diga algo. Hoy es el encuentro con los jóvenes. ¿Qué les hacemos? No viene la muchacha que yo. Póngales una película, póngale por ahí los Avengers, para que mientras tanto a ver qué aprende. Alguna cosa aprenderán. Y así, al menos a colgarse para allá del techo. No, tenemos que empezar un itinerario de formación permanente. Nosotros les ayudamos a muchos a encontrarse al Señor, los animamos. Aquí, si las paredes de este salón hablaran, ¿cuántos han pasado en estos últimos años en un proceso de encuentro con el Señor? Y sale, y cómo les acompañamos después para que sigan formando. Los jóvenes que se preparan para culminar su iniciación cristiana en la confirmación, ¿qué les ofrecemos de itinerario de formación permanente? ¿Dónde está todo ese proceso? Vamos a seguirlo haciendo. Ya incluso, mire, la formación sacerdotal está pensada como una línea de formación permanente y se está terminando de pensar cómo es la formación inicial, es decir, la del seminario, pero ya está la preocupación y bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cómo vamos a articular el itinerario de formación permanente del sacerdocio? Y así tiene que ser el de todos, absolutamente todos los cristianos. Tenemos que tener en cuenta que esa formación permanente es la que nos va a garantizar que la formación de adultos, que se acuerdan que hace unas diapositivas atrás dijimos que es la que nos tiene que organizar todo el itinerario de catequesis, se pueda llevar a cabo. Será muy importante eso. La formación permanente apunta a eso, a que se pueda enriquecer la formación inicial, la verdadera iniciación cristiana. Luego dice, no puede limitarse a una formación meramente doctrinal, sino que ha de ser una escuela de formación integral. Ya la iglesia, la evangelización hoy en día nos pide eso, que sea una formación integral. Usted lleva a las personas a formarlas, a acompañarlas en un camino para que se vuelva discípulo de Cristo y le dice, a ver, repita, after me, repeat after me. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no jurar su santo nombre en vano. Tercero, y así todos los mandamientos. ¿Ya lo aprendió? Sí. A mí me da angustia cuando yo llego a veces y encuentro por ahí botado. Evaluación para la primera comunión. ¿Cuántos son los mandamientos de la ley de Dios? ¿Cuántos son los sacramentos de la ley de Dios? Y después, previo oral, diga el credo. Y el chinito le dice a uno, dígalo usted primero. Y uno queda, ay, se me olvidó. Ya no puede ser solamente doctrina. La doctrina nos muestra la guía, ¿no? Nos da los parámetros, también nos conduce a Dios, pero hay que saberla mostrar, ¿no es cierto? Hay que darle el sentido con el que Dios nos ha regalado la doctrina.
Lo que tiene que convertirse en nuestra formación es una formación integral, que la persona no solamente se quede que se tiene que poner de rodillas cuando suena la campanita, sino que también se levanta cuando le dicen la misa ha terminado, puede irse en paz, y se va a comprometerse, se va a buscar al pobre, se va a anunciar la palabra a aquel que no la ha escuchado, se va a mirar cómo transforma la sociedad, se va a asumir su compromiso social y deja de ser un político corrupto, se convierte en un trabajador honesto, se vuelve un maestro dedicado. Eso es lo que significa una formación permanente. A eso es que nos lleva a cambiar de verdad, a desinstalarnos. Y por último, el número 300, pues toma en cuenta algo que es supremamente de la entraña nuestra, partir de esa experiencia de la piedad popular, agarrarnos de ahí. Mucha gente, ya nosotros lo hemos repetido durante este año, por el año mariano, y lo hemos ido descubriendo. La piedad popular es un lugar supremamente grande para evangelizar. Mire, los grandes dogmas de la iglesia, todos los grandes dogmas de la iglesia nacen de una expresión de piedad popular. Todos los dogmas empezaron. Un viejito por allá en una misa terminó de predicarle a un poquito de gente que había y dijo: bueno, sean gracias dadas a Dios Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Y a la gente le quedó sonando: oiga, cuando terminemos digamos Dios, gracias a Dios Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Y dijeron: pero ¿eso qué significa? Y todo el mundo lo repetía y empezábamos a estudiarlo y a profundizarlo y a enriquecerlo, y ahí apareció el dogma de la Santísima Trinidad. Otro día para allá, otro viejito por allá muy piadoso, mariano, dijo: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Y otro dijo: oiga, eso suena muy bonito, pero Virgen y Madre, ¿eso cómo es? Para ser madre no puede ser virgen, en la mentalidad de ellos en ese momento, y la lógica humana eso no le permitía. Y empezaron, y ahí tenemos el dogma de la maternidad divina, el dogma de la perpetua virginidad, desde ahí, de una oración bonita que todo el mundo rezaba. La piedad popular, y miren cómo el Papa Francisco se ha vuelto todo un teólogo de la piedad popular. Lo importante que es bendecir una imagen, tocarla, y lo que significa, darle sentido a eso, claro. Ustedes no ve el Señor de los Milagros por aquí, los que fueron párrocos de la Basílica de San Juan Bautista. Cada rato, cuando yo era monaguillo, cada año tocaba bajar la imagen a grandotota, porque ya casi no tenía dedos. Todo el mundo lo tocaba. ¿Qué darle un sentido a eso? La señora que llega ahí, aquí en Girón tenemos, aquí en Arquidiócesis, los devotos del Señor de los Milagros, tenemos campeones mundiales de lanzamiento de jabalina. Compran los esbotos, los matachitos, esos chiquiticos, cuerpitos, manitas, así ve que han ido a llevarlo, y empiezan a mandarlo para que le caiga ya en las potencias. Si nosotros simplemente le pegamos una regañada a la señora porque hace ese gesto, pues la señora se va regañada, pierde la fe. Pero la piedad popular termina convirtiéndose en un espacio para evangelizar, para hacer un proceso de evangelización, de encuentro con Cristo, de acompañamiento. No es regañarlo o no es sacar una estampita y decirle: mire, no, de aquí en adelante haga esto. Es un punto de encuentro de esa persona con Cristo y de cada uno de nosotros con Cristo, que nos hace presente en ese hermano que va ahí caminando. Y por eso nosotros tenemos una riqueza. Benedicto XVI dijo: no, el gran tesoro de la fe de América Latina. Y nosotros aquí en Colombia tenemos muy arraigadas esas experiencias de piedad popular y tenemos que vivirlas como un espacio para iniciar un proceso de iniciación cristiana de toda la familia. Y luego también, pues miren, el potencial educativo que encierra la piedad popular mariana. Nosotros mañana me tienen que escuchar otro ratico y allá les contaré un poco también lo que hemos podido descubrir de esa riqueza que tiene el culto, la piedad mariana. Bueno,
Entonces aquí vuelve a repasar los presupuestos, ¿no? Será Dios, la comunidad, el catequista y el catequizando. Todo esto Dios pues se nos muestra a través de su palabra y nos da todas esas herramientas que hemos reflexionado, y es a través de esos instrumentos como vamos a ser nosotros catequistas, y como también podemos ser buenos catequizandos, o como podemos acompañar los catequizandos. También nos presentaban como los itinerarios. Los itinerarios, aquí no voy a hacer la descripción de los itinerarios, simplemente los vamos a enunciar. El primer itinerario, pues es el que vamos, miren, obedientes. Empezamos por los adultos. Itinerario para los padres y padrinos de los niños menores de 7 años que van a recibir el bautismo. Ese será un itinerario, camino que hay que hacer, bien preparado, bien pensado. Ya no es ahí, venga a ver y le decimos, ¿usted sabe qué es esto? Es agua. Ah, bueno, listo. ¿Y esto qué es? Aceite. Listo, eso ya, con que usted sepa que esto es agua y aceite, ya con eso se hizo la catequesis de los padrinos, ¿no? Y vamos a quitar también de los requisitos para el bautismo: 20,000 pesos, pagar el diezmo los papás y los padrinos, traer vela y traer un mercado. Y no preguntan nada, nada, no, hay que empezar un itinerario que nos renueve verdaderamente la catequesis. Vamos a empezar por los papás y los padrinos. Luego, hay jóvenes ya para el derecho canónico, el que tiene 7 años ya es adulto. Bueno, entonces, pero jóvenes, niños y jóvenes entre 7 y 14 años. Y aquí esto está plenamente entrelazado con aquellos que decimos que para la primera comunión, que para la confirmación. De ahora en adelante ya iremos trabajando. Eso no es que ya se convirtió, ya se acabó. Pero vamos a llegar al punto, a la madurez de Cristo, Efesios 4:13, en el que vamos a decir catequistas de iniciación cristiana, no de primera comunión, no de confirmación. Vamos a llegar allá, ¿no? Ahora no es que llegan a las parroquias, ya no hay catequesis de confirmación, no, seguimos, vamos despacio, porque también yo les dije que era, bueno, yo no, los obispos, es un proceso gradual, despacio, ¿no? Pero vamos a tener eso todo. Los que no han recibido el bautismo, ningún sacramento de iniciación cristiana, y luego eso va muy articulado con la ya tradicional catequesis de primera comunión y de confirmación que conocemos nosotros, pero lo vamos a ir llevando hasta que lo articulamos como un itinerario. Luego, el de los catecúmenos de 15 a 25 años, porque ya también nos dijeron en varias ocasiones hoy, hay que hacerlo teniendo en cuenta la realidad de las etapas de las personas. Ustedes se dan cuenta, los que ya somos mayores, para que nos instruyan necesitamos una pedagogía. Un niño de 5 años necesita otra, y por eso tiene que ser también un proceso, y va a haber un itinerario adecuado a las personas también de esa edad. No han recibido la iniciación cristiana y van a empezar todo un proceso conforme a su edad y buscando los espacios. Y luego pues también la reiniciación cristiana de adultos, lo que se nos decía, aquellos que ya han sido bautizados pero que poco han profundizado en la fe. Y pues el mismo documento de Aparecida nos habla de los lugares, pues parte de la familia, parte de, tenemos que hacerlo en la familia, la parroquia, la escuela cristiana, la universidad, los diferentes ámbitos donde nos encontramos. También viene todo un capítulo dedicado a eso. El padre Miguel León esta mañana decía, no estaba contemplado para esta exposición, pero yo les cuento así rápidamente, ¿no? Fundamentalmente la familia, la comunidad parroquial, los grupos, los movimientos apostólicos, la experiencia de la piedad popular, todos esos serán los lugares donde vamos a desarrollar o a ir extendiendo este camino, estos itinerarios, y ese será también un término que se nos va a tener que grabar muy bien. Cuando a usted le dicen curso, a usted eso de una vez le suena a cuaderno y a lapicero. Si usted dice itinerario,
Eso ya le suena a camino, le suena a viaje, le suena a experiencia. Si nosotros vamos poco a poco cambiándonos el chip y empezamos a hablar de itinerario, la cosa va a cambiar. Y en todos los ámbitos de nuestra formación, cambiemos por itinerario. Bueno, entonces, gracias por su paciencia y ahí queda el material. Bien, le agradecemos al padre Miguel Rey por esta presentación.